Ya deberíamos estar grabando. Perfecto. Comenzamos grabación. Algunas cosas me están consultando por el grupo de WhatsApp. Pastor Fidel, he colocado en el grupo de WhatsApp unos numeritos. Cada uno que ha inscrito su grupo, yo le he respondido con un numerito. Ese numerito es el número de grupo que le he asignado. Los últimos que no tenían grupo, ahorita lo voy a regularizar ese tema y ya es el enlace que les voy a mandar con el tema de todos los libros, con la biblioteca, ya va a estar con la lista de los libros que ya van a empezar a preparar. Esto, hermanos, les recuerdo que es para la última semana de clases. Todo el calendario lo voy a mandar también de alguna manera un poco más organizado. Muy bien, a ver, vamos a comenzar el día de hoy con una oración, entregándole este tiempo al Señor, apagando celulares, por supuesto. Mientras tanto, y les voy a pedir que todos los que estén en casa, los que estén con alguna posibilidad de hacer esto, tengan a mano una Biblia. Hoy día vamos a empezar a hurgar un poco nuestro gran libro. Y es siempre mejor, y ustedes lo saben, el trabajar con Biblias de carácter físico, ¿no? No tengo nada en contra de las Biblias virtuales, pero yo soy de la vieja escuela, como varios de nosotros, de los que estamos acá. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Te damos gracias, Padre, por la posibilidad de compartir acerca de tu palabra, Señor, acerca de cómo nos has ministrado, cómo has cambiado nuestras vidas, Dios. Te damos gracias, Señor, por todas las personas que están acá presentes, por todos los que han apartado un tiempo no solo para servirte, sino para aprender de ti, para capacitarse, como para servirte más eficientemente, Señor. Te damos gracias, Padre, porque has abierto tus corazones con ese afán de seguir aprendiendo, con ese afán de seguir creciendo en tu presencia, Señor, no por vanidad, Padre, nunca por vanidad, sino con toda la humildad, sabiendo que mientras más nos acercamos a tu presencia, significa que nos vamos a ver a nosotros mismos mucho, mucho más pequeños de lo que pensábamos originalmente. Te damos gracias por todo esto, Señor, y te rogamos, Padre bendito, que durante esta noche, durante este día, controles toda esta clase, controles toda la conversación que podamos llegar a tener y que no permitas que nada sea descontextualizado, que nada se pierda, Padre bendito, y ante todo y sobre todo, todo se vea alrededor de ti, alrededor de tu gloria, alrededor de tu palabra y ante todo alrededor de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver, cuando hablamos del apóstol Pablo, y esto es una cosa que generalmente nos llama la atención, especialmente no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de asistir a una escuela dominical. Como les he dicho en algún momento, yo nunca he podido asistir a una escuela dominical porque me he convertido ya siendo grande. Varios de ustedes tienen un testimonio parecido, pero sí he visto gente y en este tiempo, como el cristianismo ya está de alguna manera institucionalizado en Bolivia, y no es extraño ver personas que se están congregando ya 20, 30 años, ¿no? Y no es extraño tampoco ver personas de más de 30, 40 años que ya han nacido y crecido en la congregación, en la iglesia. Yo he llegado a tener la oportunidad de conocer hermanos jóvenes, algunos no tan jóvenes, que realmente tú les dices, dime una cosa, ¿cómo te has acercado a Cristo? Y estas personas te dicen que el primer recuerdo que tienen es una vigilia, que sus padres se han casado dentro de la congregación y siendo convertidos, y ellos prácticamente han ido a la congregación, a la iglesia, a congregarse prácticamente desde la sala cuna. Entonces uno, cuando ve eso, ve viendo lo que significa todo el mundo, este mundo de las escuelas dominicales y de la educación en niños. El año pasado, que ha sido la última vez que me han invitado a participar en la carrera acerca de los proyectos de grado, revisiones, cuando estaba todavía el ingeniero, y me ha llamado la atención que había muchos proyectos, no la mayoría, pero sí una buena cantidad de proyectos, tanto de gente de La Paz como del interior, que estaban enfocados en el área educativa, en el área pedagógica y específicamente enfocados en la reorganización, reestructuración de sus escuelas dominicales. Y es algo muy hermoso.
Y realmente la escuela dominical hoy en día, lamentablemente, en muchas congregaciones, y lo digo con vergüenza, porque la mía también peca de eso de una u otra manera, que nosotros terminamos armando la escuela dominical casi como una especie de guardería, como un lugar en donde los colocan a los niños para que, y con todo respeto, para que no molesten, ¿no? Entonces vienen hermanos nuevos e inmediatamente alguien viene de la escuela dominical y les dice, sus hijos pueden ir a la sala de niños, y los hermanos nuevos se alegran y dicen, vamos a descansar un ratito de los niños, y los niños entran, juegan, recortan y todo, pero a veces cuando les consultas a los niños qué es lo que están pensando, y los niños te pueden dar respuestas muy extrañas y muy interesantes. En alguna ocasión yo he tenido la oportunidad de ser profesor de escuela dominical. Específicamente cuando yo he empezado en la vida cristiana, yo tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, no sabía hacer gran cosa en la iglesia, pero yo me ofrecí de voluntario para todo, ¿no? Yo era el que cambiaba las filminas, que en esa época eran unas transparencias en la alabanza, y también era uno de los profesores de escuela dominical. Y cuando yo hablaba con estos niños, y varios de ellos eran niños que habían nacido en la iglesia de entre 12 y 14 años, ellos me decían lo que está pasando ahí adentro, dentro del culto grande, son cosas que no valen la pena escuchar. Y yo decía, ¿cómo que no valen la pena? No, eso me decían sinceramente, como un niño que habla con un profesor. No valen la pena escuchar, por eso nos sacan de ahí, porque no es algo que valga la pena. Vale la pena que venir aquí y traían juguetes, era una guardería completamente. Los manuales de escuela dominical siempre se concentran en historias bíblicas, en historias de personajes, en biografías. Es muy raro un manual de escuela dominical que te hable de teología. Cuando entran al Nuevo Testamento, siempre los manuales para niños hablan de la vida de Jesús, que no está mal, por supuesto, pero te enfocan la vida de Jesús no analizando sus sermones o sus enseñanzas, sino analizando sus historias, analizando cosas como la parábola del hijo pródigo, cosas como la pesca milagrosa y cosas entre comillas genéricas que los niños las aprenden muy rápidamente. Cuando voy ahondando más en el Nuevo Testamento, ahí empiezan los problemas, porque hay algunas cosas, hay algunos aspectos que ya cuando tienes que enseñar a niños, se te hace complicado. Por ejemplo, a alguien de ustedes se le ocurriría, y le sugiero, no sé, le sugiero así una idea bien loca, a alguien de ustedes se le ocurriría como proyecto de grado para titulación de esta carrera, hacer un manual de escuela dominical basado en Apocalipsis. ¿Alguno de ustedes sería a ver, me voy a prestar una palabra rara, a ver, tan loco para decir, voy a hacer un manual de escuela dominical basado en Apocalipsis para la congregación XXY, ¿no? O sea, no sé. Entonces, yo no sé si exista eso, probablemente no, pero imagínate llegar a ese reto. Si yo te digo, vas a hacer unas clases de escuela dominical, pero basado desde el libro de Romanos para adelante. Perdón, desde el libro de Hechos para adelante. No quiero que me toques los 4 evangelios y solamente en el Nuevo Testamento, sin tocar los 4 evangelios. Lo más probable, y eso es lo que están en las guías de escuela dominical, es que se hable de los viajes del apóstol Pablo. Hablar de los viajes del apóstol Pablo es recorrer de alguna manera una buena cantidad, una buena parte del libro de los Hechos. El día de ayer los había consultado acerca de que si han llevado la asignatura del libro de los Hechos. Ustedes me dicen si hemos llevado, pero seremos sinceros, ¿qué tanto se acuerdan del libro de los Hechos? Independientemente del docente que les haya tocado, y digo esto con toda la humildad del mundo, a mi criterio, lo peor que tú puedes hacer como cristiano es, antes de entrar a una prédica, preguntar quién es el que va a predicar. Eso es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque mucha gente cae en una horrible costumbre. Primero revisas la lista de los predicadores y dices, este vale la pena, este no vale la pena, este vale, no vale, no vale, no vale. Conozco congregaciones
en que el pastor estrella solamente predica una vez al mes y por alguna razón lo anuncian, entonces todo el resto del mes la congregación está vacía y solamente se enfocan a ir en el momento que va a ir el pastor principal, el evangelista, en algunos casos el pastor invitado, ¿no? Es un tema de marketing mezclado con la congregación y eso es nefasto. ¿Saben? Los viajes del apóstol Pablo, en algún caso, han sido viajes completamente misioneros. ¿Qué significa misioneros? En algún caso han sido viajes donde Pablo ha entrado a regiones en las cuales nadie había escuchado hablar de la palabra. Nadie. Y cuando digo nadie, nadie es nadie. En otros casos, Pablo ha hecho viajes, ha hecho recorridos por toda Europa y lo que los europeos consideraban el Asia, que era la parte donde está el territorio de Israel, a través de apoyarse en contactos judíos. En otras palabras, Pablo iba a hablar con judíos, los cuales ya tenían sinagogas establecidas. Eso obviamente es lo equivalente, salvando distancias para nosotros, que predicar el evangelio a amigos católicos. Tú vas donde un católico y le dices, dime una cosa, ¿sabes quién es Jesús? Y el amigo católico sabe quién es Jesús, o ha escuchado hablar de él, tiene referencias. Obviamente, la mayoría de los buenos católicos saben más de la Virgen María que de Jesucristo, pero saben, ¿no? Tienen cierta base. Y si tú abres una Biblia, es bien probable que el amigo católico inclusive sepa buscar versículos, buscar capítulos, sepa moverse en el libro, a diferencia que si fueras a un mundo musulmán, a la China socialista, comunista, lo que sea, o vayas a Corea del Norte, a lugares así prohibidos, en donde la gente verdaderamente nunca ha escuchado hablar de la palabra de Dios. Pablo se movía en un mundo completamente politeísta, en un mundo en el cual no había gran problema en cuanto a recibir a una persona que estaba divulgando el mensaje de un Dios extranjero. O sea, había un montón de gente, agoreros, montón de brujos, montón de gente que iba en peregrinaciones vendiendo milagros, vendiendo estampitas, vendiendo santos. Era completamente normal. El Imperio Romano, en los tiempos de Pablo, había alcanzado su gloria máxima. En los tiempos de Pablo, todavía el Imperio Romano estaba unido. Todavía la presencia del gran Julio César era en la historia algo relativamente contemporáneo. Recordemos que Jesucristo en el año cero solamente había pasado menos de 300 años de la existencia de Alejandro Magno. Jesucristo nace bajo el reinado del famoso Herodes el Grande. Herodes el Grande estaba patrocinado por Cleopatra y por Marco Antonio, el emperador Marco Antonio. En otras palabras, Herodes el Grande fue y llegó a ser contemporáneo de Julio César. Toda esta generación, toda la generación post Jesucristo, la primera generación ya de cristianos convertidos, de aquellos que no llegaron a escuchar el Sermón del Monte, estaban viviendo en un imperio romano completamente sólido. El imperio romano se caracterizaba por varias cosas, algunas que ya les había comentado antes. En primer lugar, los romanos eran politeístas. Los romanos tenían una libertad de culto medio extraña. ¿Por qué extraña? En Roma tú podías adorar absolutamente a cualquier dios que tú quieras, siempre y cuando parte de la adoración sea compartida por la figura del César. A ver si me dejo entender. Los romanos se movían por Europa, se movían por el mundo antiguo en ejércitos completamente bien organizados. La figura de un soldado, de un centurión romano, no era la figura de un mercenario, no era un soldado que mataba a quien sea
por dinero. Los soldados tenían un sueldo, pero al mismo tiempo eran ciudadanos romanos, eran soldados profesionales, eran personas altamente entrenadas en el arte de la guerra y en el arte de matar y defenderse. Los soldados romanos eran personas increíblemente peligrosas. ¿Por qué? Porque no había soldado mejor entrenado que un centurión romano. Los romanos desfilaban por Europa en una especie de cuadrillas, en una especie de grupos. Estos grupos romanos tenían por delante, esto es una regla ya, eh, una, 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 un águila de plata. Esta águila de plata colocada en un palo, iban desfilando los romanos y un desfile maravilloso, ¿no? A ver, los más grandes se deben acordar de esto cuando era el 6 de agosto, y eso es una cosa que lo viven los niños todavía. Al día siguiente del 6 de agosto hay una parada militar. Y en la parada militar, en nuestros tiempos, que no había mucha tele que digamos, uno como niño iba encima de los hombros de su papá a ver a los soldaditos desfilar. Porque los soldados hacen dos cosas bien, pelean bien y desfilan bien, ¿no? A veces no pelean mucho, pero siempre desfilan bien. En los cuarteles lo que se enseña a los militares, a los conscriptos, es a desfilar, es hacer realmente un proceso de sincronización, y eso para los pueblos no romanos era impresionante. Ver ejércitos uniformados era algo en su tiempo nunca antes visto. Ni siquiera Alejandro Magno se movía así. Y ver el águila de plata por delante, para ellos era un signo no solamente de temor, sino de alto nivel de respeto. El águila dorada, el águila de plata, plateada, tenía debajo tres letras: P-A-X. P-A-X en latín es pax, significa paz. Era un ejército que desfilaba prácticamente con una bandera blanca de paz. Esto llama mucho la atención, que el ejército más organizado del mundo, el ejército más fuerte y mejor armado del mundo, desfile con una bandera que diga paz. Entonces ellos entraban a un pueblo extraño, entraban a Francia, entraban a Mesopotamia, entraban hasta Inglaterra, a las islas de la Gran Bretaña, y ellos llevaban un mensaje diciendo: te traigo paz, como dice Apocalipsis, paz y seguridad. Lo interesante es que cuando salían los del pueblo a querer defenderse, no había contra quién defenderse, porque ellos no entraban directo a quemar, no entraban directo a saquear como entraban todos los ejércitos del mundo. Ellos entraban a negociar y decían: ¿saben? Nosotros hemos venido a invitarlos cordialmente a que se puedan unir a nuestro imperio. Y los del pueblo, que veían que no tenían la mínima oportunidad en una confrontación militar, lo pensaban y decían: ¿qué ganamos nosotros uniéndonos a su imperio? Y los sujetos respondían y decían: si ustedes se unen a nuestro imperio, van a ser parte de Roma, van a tener la protección de este ejército a favor de ustedes. Obviamente nos van a tener que pagar impuestos, pero son más las cosas que van a ganar que las que van a perder. Como todo pueblo, como cualquier tipo de pueblo del mundo, una cosa muy importante era un tema cultural. La cultura gira en torno a dos factores. Factor número uno, el idioma, y factor número dos, la religión. Ellos decían: ¿qué hay con nuestro idioma? A diferencia de Alejandro Magno, que viaja por todo el planeta imponiendo el idioma griego, los romanos no se hacen tanto problema con el idioma. Ellos hablaban griego, pero no tenían ningún problema que cada una de las tribus, cada una de las zonas pueda hablar su propio idioma. Jesucristo hablaba arameo. No tenía ningún conflicto en que los romanos les impongan el idioma. Punto uno, salvado. Pueden seguir hablando en aymara, quechua y guaraní, no hay problema para unirse al imperio. Punto dos, ¿qué hay del tema del respeto a nuestra religión ancestral? Los romanos decían: muy bien, vamos a hablar de eso. Eso es un punto muy importante. ¿Cuándo es el día de la fiesta de su Dios? El día de la fiesta de nuestro Dios es tal fecha, ¿no? La segunda semana de la luna nueva, por decir algo.
Entonces los romanos decían, no hay problema, vamos a compartir con ustedes, vamos a venir acá y vamos a compartir el preste para su Dios. Los romanos no tenían ningún problema de hacer eso. Ellos veían a los romanos como gente agradable, como buenos tipos. Y lo interesante no es eso, que si después de todo eso, ellos les decían, quiero que me traiga una estatua, una esfinge, quiero que me traiga algo representativo de su Dios. En nuestra zona podría ser un equeco, una virgencita, lo que quieras, de tu Dios. ¿Eso para qué? Para que nosotros lo llevemos a Roma y lo pongamos en nuestro gran templo de todos los dioses, que se llamaba el Panteón Romano, una de las 7 maravillas del mundo, por si acaso. En el Panteón Romano había una esquina destinada para cada uno de los dioses de todas las provincias, de todos los pueblos, de todo el imperio. Así de cosmopolitos eran los romanos. La condición era, nosotros nos hemos arrodillado ante su Dios. Ustedes ya son parte de nuestro imperio y como son parte de nuestro imperio, usted también tiene que arrodillarse ante nuestro Dios. Es una por otra. Esto es democracia. Y los del pueblo no les quedaba otra de decir, bueno, aceptamos. ¿Quién es su Dios? Nuestro Dios es el César. El César para nosotros es Dios. Y ahí empiezan todos los problemas. A ver, ustedes sabían que en el Nuevo Testamento, nosotros en los evangelios encontramos a los romanos. No se mencionan los romanos en el Antiguo Testamento. Hay una diferencia entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo de 400 años. En 400 años la Biblia no te marca qué es lo que ha pasado en la historia. Sin embargo, tenemos historiadores como Flavio Josefo que nos va diciendo qué es lo que ha pasado. En esos 400 años, no solamente que se han sucedido varios imperios, incluyendo el imperio de Alejandro Magno, sino que han aparecido los romanos en Europa y los romanos se han expandido prácticamente como el imperio más grande conocido, en Europa por lo menos. Lo interesante es que en medio de toda esta figura, en medio de todo esto, los romanos tenían la idea de invadir Jerusalén, tenían la idea de conquistar Israel, todo ese territorio, que ya estaba devastado. Los anteriores imperios, los sirios, los asirios y todos los demás, los habían hecho pedazos. Tenían el reino de Judá. En el reino del norte ya habían puros samaritanos, que era un grupo de tribus perdidas. Eso lo vamos a ver cuando avancemos profetas menores conmigo en un par de semestres. Pero lo interesante es que los romanos no querían romper su tradición de invadir. Ellos no querían invadir por las malas, querían invadir por las buenas, pero sabían también que los judíos eran sujetos medio antipáticos que nunca iban a permitir que se les imponga una religión. Nunca lo iban a permitir. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Esperaron que la tierra de Judea se autodestruya. Y justamente en Jerusalén, en el reino de Judá, justamente en ese periodo histórico, hubo un problema muy parecido, salvando distancias, al problema que hubo en el Tahuantinsuyo en el momento que llegaron los españoles. En el momento que llegaron los españoles a América, el Tahuantinsuyo había sufrido una guerra civil. Una guerra en que Atahualpa y su hermano habían combatido por el reino, dos hermanos que estaban en pos del poder, de un poder que había dejado a Acéfalo su padre. Evidentemente sabemos de historia y sabemos que Atahualpa había ganado, pero había ganado ¿a qué costo? Al costo de perder gran parte de su ejército. El ejército incaico no estaba preparado después de una guerra civil para confrontar con el imperio español. Ahora, en el lado de Israel era una guerra fría. Eran dos hermanos que estaban peleando por lograr el trono de Judea. Y en ese momento, uno de los hermanos se le ocurre una gran idea. Y esta idea realmente era brillante desde el punto de vista político. Este hermano, el príncipe, manda un emisario hasta Roma y les pide a los romanos que puedan venir a Jerusalén a apoyar su ascensión al trono.
¿Y cómo apoyaron los romanos? Mandaron unas tropas de soldados, un grupo, una legión de soldados, y esta legión hizo un gran desfile en Jerusalén. Y cuando vieron el desfile, los opositores al nuevo rey ya no tuvieron nada de qué oponerse, porque realmente en ese momento la gente de a pie empezó a conversar y a hablar y a decir, este nuevo rey tiene el apoyo de Roma. Si Roma está con ellos, ¿quién va a poder contra ellos? Los judíos bajaron la cabeza, permitieron que Roma patrocine, por no decir apadrine, al nuevo rey. De ahí viene la figura de Herodes el Grande. Herodes, que ni siquiera era judío, que terminó llegando al trono de Israel de forma completamente política, patrocinado por Cleopatra y su amante Marco Antonio. Lo interesante es, cuando los romanos llegaron, con visto bueno del nuevo rey de Jerusalén, los romanos no solamente desfilaron, sino que solicitaron un territorio, un terreno, para poder poner un par de cuarteles. Lo peor fue que los romanos, después de colocar sus respectivos cuarteles, ya no se fueron, ya no se fueron. Muchas veces nosotros abrimos nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestro corazón a enemigos que parecen inofensivos, pero de pronto esos enemigos se han endiosado de nuestra vida, de nuestra casa y de nuestro corazón. Eso es un tema de jugar con fuego. Los judíos aprendieron a jugar con fuego. De la nada, pasaron menos de 50 años y Israel ya era una provincia llamada Palestina, una provincia completamente romana, y no solo eso, ya estaban pagando tributo al César. Cuando aparecen los fariseos, el Sanedrín específicamente, no recuerdo si eran fariseos o saduceos, le preguntan a Jesús acerca de que si hay que pagar impuestos o no. Y Jesús lo que hace es, tráigame una moneda y dígame la cara de quién está en esta moneda. Y todos le responden del César. Dad al César lo que es del César. Si nosotros en algún momento en la congregación tenemos este tipo de problema y viene alguien y nos dice, pastor, hay que pagar impuestos, no se te ocurra hacer eso porque la coyuntura es completamente diferente. ¿Por qué? Porque los judíos estaban siendo confrontados con Jesús en función de que ellos han aceptado voluntariamente ser vasallos del César. La respuesta que Jesús tiene de los fariseos y de todo el Sanedrín, de todas las autoridades religiosas, es: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Ellos negaban que le habían abierto la puerta de su país a invasores. Roma nunca los había invadido. Ellos se han dejado invadir. Ellos les han abierto la puerta de par en par a los romanos. Ahora, toda esta figura estaba controlada por Dios. Los romanos, los griegos, los macedonios, Alejandro Magno, todos ellos han hecho dos cosas increíblemente importantes para el crecimiento del cristianismo. Punto uno, la diseminación del idioma griego. Pablo escribió todas sus cartas en griego. Los evangelios están escritos en griego. El Nuevo Testamento es una joya escrita en griego. Alejandro Magno, en un momento dado, cuando conoció a Israel y conoció toda la figura del judaísmo, le impresionó tanto que ordenó que se traduzca todo el Antiguo Testamento al griego para él poder leerlo y entenderlo. A esa edición se le conoce como la Septuaginta. Consiguió Alejandro Magno que 70 ancianos se tomen el trabajo de traducir del hebreo al griego, junto, después de uno de los concilios, junto con las cartas originales que estaban en griego, tenemos nosotros la primera Biblia completamente completa, hecha en griego, en el idioma de los invasores. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que esta Biblia, que la palabra de Dios
en el griego original, en el griego koiné antiguo, tenga toda la facilidad para recorrer el mundo. Y ahí viene la segunda gran ventaja que le ha dado a la iglesia, le ha dado a la diseminación del cristianismo esta figura de los griegos, romanos y los macedonios. La construcción de caminos. Hoy en día, en Europa, y los que conocen Europa no me van a dejar mentir, siguen habiendo rutas construidas por los romanos en los tiempos bíblicos. Hay una región en la capital, en Roma misma, en la Roma moderna, que se sigue alimentando de agua a través de ductos, de acueductos construidos por los emperadores romanos, acueductos que tienen casi 2000 años, los mismos que siguen completamente vigentes. Los romanos han dejado una ingeniería la cual ha sido propicia para que el cristianismo se disemine en el momento que se tenía que diseminar. Hay mucha gente que dice, ¿qué hubiera hecho Jesús en nuestro tiempo? O sea, Jesús hubiera utilizado los medios masivos de información, hubiera utilizado redes sociales, hubiera diseminado realmente su mensaje a través de estos medios informáticos que hoy día nos rodean, posiblemente sí. Pero lo interesante es que el Señor ha escogido el momento para la fundación, la creación y la diseminación de su palabra, el momento propicio. El apóstol Pablo genera el primer viaje misionero. Esto no quiero irme a Hechos y empezar a analizarlo con ustedes, porque es un tema que deberían haberlo visto en el libro de Hechos, pero acá quiero ver algo un poquito más interesante inclusive que esto. Esto es una foto satelital acerca de todo lo que es el recorrido del primer viaje misionero de Pablo. Algunos de los nombres acá son nombres contemporáneos a nosotros. Turquía está aquí, Siria está aquí, Antioquía está aquí. Varios de estos lugares siguen existiendo, inclusive con el mismo nombre. Ese es el primer viaje misionero de Pablo. Vamos por el segundo viaje misionero. En este gráfico es un tema un poquito más didáctico. El segundo viaje misionero. Para los que se ubican esto en la mente o tienen uno de sus mapas en la parte de atrás de sus Biblias, esta bota que está acá es Italia. Estos puntos son iglesias, lugares que eventualmente han sido proclamados por la palabra. Aquí, obviamente, el punto más lejano donde ha llegado Pablo era Roma, por si acaso. Pablo ha nacido en una región que se llama Tarso, ¿no? Él era conocido como Saulo de Tarso. Tarso estaba en lo que significa la península que hoy día conocemos como España. Entonces, Pablo nace en este sector, llega a este lugar y a partir de Israel, donde en Jerusalén hace su cuartel de operaciones, empieza a moverse. Estos territorios, si tú los ves actualmente, no son territorios tan grandes. Y quisiera que se queden con esto bien, bien clavado. El tercer viaje misionero lo hace de nuevo, saliendo de esta región, de la región de Efeso, pasando, dando una vuelta medio extraña y particular para volver a Jerusalén. El cuarto viaje misionero de Pablo, que mucha gente no lo considera un viaje misionero, porque Pablo quería ir a Roma. Por la carta a los romanos entendemos que uno de los anhelos de Pablo era visitar esa célula entre comillas, que estaba en Roma y realmente conocer a los hermanos en persona. Algunos probablemente ya los conocía. Se supone que en Roma también estaba ya el ministerio de Pedro funcionando, pero Pablo tenía ese anhelo en su corazón de ir, tenía proyecto de ir. Pero Pablo no tuvo tiempo de planificar un viaje a Roma, sino que lo arrestan y lo llevan a Roma, a un lugar donde eventualmente termina muriendo, ¿no? Ahora, en este viaje a Roma, Pablo, aprovechando la ciudadanía romana, él termina siendo la palabra no es víctima, sino siendo procesado bajo una figura de arresto domiciliario o algo así, ¿no? Me estoy inventando algunos términos legales que en ese momento no se manejaban así. Pablo vivía en una casa, hubo un tiempo que vivió en la prisión, pero eventualmente terminó en una casa, aislado, en una casa donde Pablo tenía de alguna manera las condiciones para poder seguir escribiendo sus cartas, para poder seguir discipulando y enseñando la palabra. Esta figura que está acá
es la figura donde están todos los viajes de Pablo. Aquí están por las líneas, ¿no? Ahora, estas figuras obviamente las he sacado del internet. Hubiera querido escanear Biblia, pero realmente no me ha dado el tiempo. En las Biblias que tienen ustedes, especialmente, yo sé que la mayoría de los pastores tienen Biblias de estudio, hay unos mapas, pero espectaculares acerca de esto. Uno de mis maestros en el seminario siempre me decía, si tienes un nombre de una región, un nombre de un lugar, en toda la palabra, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, lo principal que tienes que hacer es empezar a buscar el significado o el lugar de esa región a través de un mapa. Eso es un tema cultural, eso es un tema lógico. En la congregación, en este momento, estamos predicando expositivamente el libro de Marcos. Y en un momento dado a mí me toca hablar acerca de la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia está en una región medio extraña, en donde tú cuando lees el viaje que había hecho Jesús, el viaje que hizo Jesús para llegar a la mujer sirofenicia era de lo más extraño del mundo. Él llegó a una punta pasando por otra con el objetivo de llegar más abajo, ¿no? Y los lugares están ahí. Jesús a veces daba sus viajes que no tenían sentido. Y eso a nosotros nos enseña que Jesús realmente estaba viajando a una región en particular con un propósito específico. Nunca piensen que a Jesús la gente en el camino por donde él caminaba, la gente se iba convirtiendo o algo por el estilo. No, él sabía por dónde estaba yendo. Y él estaba caminando con objetivos y propósitos particulares, con personas específicas. Cada una de las historias que nosotros leemos en los evangelios, ninguna de estas son figura de algún tipo de accidente o coincidencia. Y creo que todos estamos de acuerdo en esto. Ahora, las cartas de Pablo, este otro mapa, estos son los lugares a los cuales ha destinado Pablo sus cartas. De la misma forma, todos estos lugares están dentro de la misma región. El siguiente mapa que les voy a mostrar no lo van a encontrar en una Biblia. Y desconozco si realmente, yo voy a intentar pasarles esto cuando acabemos esta semana, pero cuidado pase algo y no les pueda pasar, ¿no? Esto les recomiendo que se lo corten porque es importante. Miren esto. Esto que está acá, esto que está en azul, es nuestro país, es Bolivia. Toda esta región que está aquí, y me ha faltado un poquito para poder completar el mapa, es donde Pablo ha desarrollado todos sus viajes. Si comparan un tema de distancias, Pablo ha recorrido mucho menos de lo que significa el territorio boliviano. Si se dan cuenta, Bolivia es tan o más grande que la mitad de Europa. Nuestro país es extremadamente enorme. Yo tengo la bendición de conocer los nuevos departamentos, las 9 capitales de departamento al menos y varias regiones rurales, pero evidentemente a muy pocas he llegado a ir caminando, ¿no? A todas he ido por tierra. Y realmente tú dices qué grande es nuestro país, porque no tenemos caminos, porque a veces es complicado viajar. Y yo en viajes me ha pasado cosas muy, muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, tema de trancarte en un bus en el Salar de Uyuni, que a medianoche tengas que bajarte y embarrarte en medio de sal para empezar a empujar. Tema de prácticamente quedarte en un río varado con el motor con cero gasolina. Tema, evidentemente, de estar trancado por medio de una inundación en la cual los aviones no querían salir. Eso me ha pasado en Riberalta, que tenía que estar 2 semanas completamente aislado sin poder volver. No había camino ni por tierra ni por aire. Y Pablo ha sufrido cosas mucho peores. Pero si se dan cuenta, los viajes que Pablo ha llegado a hacer no eran viajes extremadamente largos. El crecimiento del cristianismo ha sido extremadamente metódico y de una u otra manera muy, muy demasiado organizado. Era tan organizado el crecimiento del cristianismo que verdaderamente de alguna manera se ha podido hasta controlar. ¿Controlar en qué sentido? Ha habido en algunos lugares, y eso lo vemos en el libro de los Hechos, alguna gente que ha tomado el cristianismo y lo ha ido manipulando.
En el libro de los Hechos vemos personas que hablaban en la doctrina de los apóstoles y la gente les decía a los apóstoles, estos deberían callarse porque están hablando, pero no son de los nuestros. Y los apóstoles les respondían, no tengan problema con ellos. ¿Por qué? Porque aquí no estamos viniendo a fundar una iglesia en particular, no estamos viniendo a fundar una secta. Si ellos están hablando lo que nosotros estamos hablando, no hay ningún problema. Ha habido en el libro de los Hechos figuras un poco más extrañas en cuanto a una persona que va donde los apóstoles y les dicen, yo quiero tener los dones del Espíritu Santo, quiero tener el poder de Dios, en cuanto me venden el poder de Dios, ¿no? Ese tipo de situaciones se ve en el libro de los Hechos a través del ministerio de todos los apóstoles. Son situaciones que realmente, y salvando muchísimas distancias, en este tiempo también podemos verlas en las congregaciones. Podemos ver en las congregaciones gente que viene y no se falta ningún culto porque está a la expectativa de ver milagros, gente que está desesperada y con esa hambre no de aprender de la palabra, ni siquiera de arrepentirse. Ellos no quieren cambiar. Ellos lo que quieren es ver un espectáculo, ver un show, y realmente eso es muy fuerte, pero no es nuevo. No es nuevo. Son figuras que se han visto, se han dado dentro de lo que significa el ministerio apostólico original. Ahora, al parecer, muchos de los discípulos del inicio de la iglesia eran cristianos de verdad, que reflejaban su buena conducta y sus buenas obras delante de los hombres, tal punto de consideración y distinción de parte de Dios a tales hombres que él mismo les encargó la misión de establecer su palabra, de escribirla a través de la inspiración misma del Espíritu Santo que habitaba dentro de ellos. Debemos reconsiderar dichas obras y ponerlas, por ejemplo, en nuestra conducta actual si queremos proseguir como los cristianos que hacen parte de este selecto grupo, parte del reino de Dios. A ver, muchas veces nosotros cometemos el error, y creo que siempre hemos cometido y vamos a seguir cometiendo ese error, de buscar a alguien en el mundo al cual imitar. Y les comento que es algo completamente humano. Yo tengo varios defectos, entre comillas, y defectos contraculturales. Por ejemplo, yo la sopa no la como con cuchara, me molesta comer la sopa con cuchara. Yo lo que hago con la cuchara es sacar las partes más grandes, me las como, pero después agarro la sopa y me la tomo como si fuera una taza. Siempre he hecho eso. No sé por qué, siempre hago eso. Entonces mi mamá siempre se ha molestado conmigo, pero finalmente como yo desde niño acababa toda la sopa, no me decía nada, no tenía ningún problema. Y yo tenía la idea de que por un lado así acabas más rápido, porque a mí me desespera comer y tardar demasiado, por un lado, y por otro lado, realmente a mí siempre yo tenía la impresión de que uno cuando come con cuchara la sopa siempre te manchas. Y a mí me molestaba mucho que caiga agua, ¿no? La sopa es agua, básicamente. Lo interesante es que cuando yo me casé, tanto mis suegros como mis propios padres, cuando almorzaban conmigo sopa, o sea, hacían la cara a un lado, ¿no? Porque decían, no, está loco, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Mis suegros nunca me dijeron nada, pero sé que no les agrada que haga eso. En la congregación, me acuerdo una vez estábamos comiendo picana y me metí a hacer eso y todos me miraron como a bicho raro. Lo interesante no es eso, lo interesante es que mis hijos actualmente hacen eso y lo ven como lo más normal, ¿no? Mi esposa sigue comiendo con cucharita como le enseñaron sus padres, pero mis hijos lo hacen y inmediatamente viene mi mamá y me dice, enséñales a hacer lo correcto. Y yo les digo, ¿dónde dice que está prohibido comer la sopa del plato? ¿Y dónde dice que es la ley que tienes que comerla con cuchara? Es un tema de tradición, pero independientemente de eso, los niños son unos, ¿qué se dice? Monitos. Buscan a quien imitar. Y es algo interesante que siempre van a terminar imitando a sus padres. Cuando yo era director de colegio, venían los padres de familia siempre a quejarse de una u otra cosa. Y en un momento dado siempre venían con este tipo de cosas. Quiero que a mi hijo me lo separe de ese grupito, me lo separe de ese estudiante, porque mi hijo está aprendiendo de esta persona malos modales. Y a mí me llamaba la atención, porque yo siempre he pensado que nadie
puede enseñarle a un niño con mayor eficiencia y con mayor autoridad que sus propios padres. Nadie. No es que el tema que tenga derecho o que no tenga derecho, es un tema de influencia. Solo un padre puede influenciar en un hijo. Cuando tú te conviertes al cristianismo, es natural que tú quieras buscar un modelo. Eso pasa en el cristianismo, pasa en el fútbol, pasa en la vida. Siempre tendemos como seres humanos a buscar a alguien a quien imitar y lo que es peor, a quien admirar. Esto puede llevarte a muchísimos problemas en el momento que eliges mal tu modelo a seguir. Ahora, cuando en el cristianismo entras a una congregación, eh, todos lo primero que hacemos es admirar, entre comillas, admirar al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor habla bien bonito, ora bien lindo y predica hermoso. Y nosotros lo vemos al pastor y yo veo jóvenes que van a los pastores y quieren imitar hasta en la forma de vestir del pastor. Quieren imitar los ademanes del pastor. Evidentemente hay pastores mucho más carismáticos que otros. Hace unos 20 años, cuando apareció Dante Gebel, era increíble que medio mundo en las congregaciones estaban hablando con acento argentino porque querían predicar como él, especialmente entre los jóvenes. Años antes, cuando apareció Marcos Witt, pasaba exactamente lo mismo. Todos los de alabanza querían dirigir la alabanza como estaba en los CDs de Marcos Witt. Ahora, otra cosa, cuando recién te conviertes, lo primero, el primer conflicto que tienes, y les estoy diciendo algo que ustedes han vivido, lo más probable es que sí lo hayan vivido, espero que no lo sigan viviendo, es que hay mucha gente en la congregación que tiene terror de orar en público, terror de orar. Tú le dices a una hermanita, vas a orar por las ofrendas, y la hermanita se esconde y no quiere orar. Le tienes que decir, inclusive hay algunas congregaciones que le ponen en la guía del culto, en el programa del culto, va a orar por las ofrendas el hermano tal. Y el hermano viene con todo su chanchullo, ¿no? Para orar y está temblando así, con el papel en mano. Son personas que, no digo que su vida de oración sea mala, ellos oran y dedican mucho tiempo a la oración, al estudio de la palabra, a la comunión en la iglesia y todo, pero realmente tienen terror de orar en público. Muchos de ellos lo que hacen es lo siguiente. Mientras el pastor está orando, se supone que todos estamos cerrando los ojos, ¿no ve? Pero no, estos hermanitos están libreta en mano y están escribiendo cómo está orando el pastor. Es su modelo. Hay otros que agarran y descargan la grabación del YouTube, del Zoom o de lo que sea, y no les interesa la palabra, no les interesa la prédica, les interesa la parte de oración, porque dice, esta hermana, este hermanito o este pastor oran bien bonito y yo quiero orar igualito que ellos. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque hay mucha gente que tiene este pensamiento, y lo digo con muchísimo respeto, porque es un pensamiento católico, hermanos. Nosotros tenemos un Dios infinito, pero al mismo tiempo invisible. Un Dios que nos va exigiendo a nosotros cosas, nos va exigiendo a nosotros cosas de carácter moral. Tenemos una exigencia moral. Y la exigencia de moral que Dios le pide a su pueblo, que somos nosotros, somos el pueblo adoptado de Dios, la exigencia moral es santidad total. Y tú sabes que no puedes darle santidad total porque eres humano. Sí, y lo interesante es que hay personas que se torturan a sí mismas porque dicen, yo no puedo comportarme como Dios quiere o quisiera que me comporte. Un ejemplo típico de esto es Martín Lutero. Martín Lutero estaba en un monasterio católico. Estaba prácticamente encerrado en un claustro católico, en un lugar donde no llegaba ni el sol. Y Martín Lutero hacía lo siguiente. Martín Lutero se confesaba hasta 25 veces al día. Ahora, para el mundo católico, confesarse es sinónimo de poder reconocer tu culpa. Hay personas que se confiesan cada fin de semana y hay personas que se confiesan una vez al año y hay personas que no se confiesan nunca. Pero Martín Lutero tenía tal convicción de pecado porque él estaba buscando que su modelo sea la santidad total de Dios, que
Martín Lutero hacía esto, literalmente hablando. Había una fila de todos los monjes que estaban confesándose contra el cura mayor, con el cura mayor, y cuando llegaba Martín Lutero al momento de confesarse, se confesaba una media hora, salía del confesionario y volvía a entrar a la fila porque se había acordado de un pecado que no había confesado antes. Ese tipo de paranoia te pasa cuando realmente te confrontas con un modelo que es inalcanzable, inalcanzable. Dios es inaccesible. ¿Por qué? Porque Dios no es un ser humano. Cuando viene Jesús a esta tierra, Jesús nos confronta con unas palabras espectaculares. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, los discípulos empiezan a imitarlo a él. En el libro de los Hechos, cuando ven a Pedro y a Juan, las autoridades, la gente que está ahí, dicen, estos sujetos son gente del vulgo, que significa gente vulgar, gente común y corriente, pero se nota que han andado con Jesús, porque se están comportando igual que Jesús lo haría. Ellos han encontrado un buen modelo a quien imitar. Cuando aparece el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, Pablo termina siendo el apóstol más especial. ¿Por qué especial? Y eso lo hemos hablado el día de ayer. Pablo nunca ha tenido la oportunidad de ser discipulado por Cristo, pero Pablo termina diciendo una frase que a nosotros realmente nos confronta. Pablo dice, sed imitadores míos, como yo soy de Cristo. Repito, sed imitadores míos, como yo soy de Cristo. Pablo no dice, véanlo a él, no se fijen en mí. No, 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 no. Fíjense en mí, porque yo lo estoy imitando a él. A ver, ¿cuántos de ustedes, pastores, podrían ir al púlpito y decir, hagan lo que yo haría? Hagan y hablen lo que yo hablaría. Lleven una vida tal cual yo la llevaría. ¿Saben, hermanos? Decir eso es una cosa muy, muy, muy atrevida, muy osada, muy loca. Y es bien posible que varios de ustedes no se animarían a decirlo simplemente por el miedo, por el temor de pensar que en sus congregaciones los pueden apedrear. Y les comento que no estarían completamente equivocados. Hay gente que los tildaría de que no son lo suficientemente humildes. Este libro les aconsejo revisarlo. Voy a tratar de buscárselos en PDF. Este libro es de MacArthur, se llama Una vida perfecta. Este libro, que es también medio gruesito, que habla acerca de toda la vida que ha tenido Jesús. Es los 4 evangelios transformados en una especie de biografía. Los libros que les he pasado, hay varios que hablan de la biografía del apóstol Pablo. Pero yo me quedo con eso. Sed imitadores míos como yo soy de Cristo. A ver, eso por si acaso está en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores míos como yo soy de Cristo. Después de realizadas varias acciones, el apóstol Pablo les escribe a estos rebeldes corintios, sed imitadores míos como yo soy de Cristo. Quisiera que nos vayamos un ratito a Primera de Corintios. Los que estén con Biblia, vámonos a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11. ¿Quiénes lo tienen? Digan amén, por favor. Amén. 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 Dice lo siguiente, desde el versículo 11. Amén. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Esto que está pasando en el versículo 12
Es una cosa muy común que lo seguimos viendo en las congregaciones. El día de ayer un hermanito nos contaba que en su iglesia hay divisiones, que hay un pastor que hace cosas medio raras y que los hermanos están yendo, ¿no? Eso pasa en todas partes, hermanos. En el libro de Primera de Corintios, en la iglesia de Corinto como tal, está pasando una figura extraña. Aparecen aquí grupos. El primer grupo dice, yo soy de los de Pablo. El segundo grupo dice, yo soy de Apolos, que era otro predicador fuerte. El tercer grupo dice, yo soy de Cefas, por si acaso. Cefas era Pedro. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Yo soy de los pedristas, yo soy de los paulistas, yo soy de los apolistas. Tres personas siguiendo, tres líderes a los cuales ellos quieren imitar, quieren parecerse. Es bien posible que algunos digan, este Cefas, este Pedro, tiene más autoridad porque Pedro finalmente ha conocido al maestro, lo ha visto cara a cara, y tú, Pablo, ¿de qué puedes estar hablando? Porque tú no lo has conocido. Pero el versículo 1 dice, yo soy Pablo y yo soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Él no tenía que vender una imagen, era su imagen. Él realmente se animaba a decir y a confrontarlos directamente en función de la autoridad apostólica que Jesucristo mismo le había dado. Ahora, aquí vemos cuatro grupos. El primer grupo eran los de Pablo. Pablo les dice, yo no he ido a hacer un grupo. Yo no le he puesto a la iglesia Paulina, no, nada que ver, yo no he hecho eso. Los segundo grupo, los de Apolos, y el tercer grupo, los de Pedro, los de Cefas. Pero en toda congregación, cuando hay este tipo de divisiones, donde hay dos pastores que claramente están partiendo la iglesia, y no digo que esté bien desde ningún punto de vista, cuando hay este tipo de divisiones, siempre aparece un grupito raro. Y ese grupito raro dice, yo soy de Cristo. ¿Y saben qué? Cuando Pablo aquí los empieza a confrontar, y no quiero desviarme convirtiendo esta parte en una prédica, cuando Pablo los empieza a confrontar, los que reciben mayor reprensión, los que realmente, vulgarmente lo que se dice, los revuelca, los que los confronta, los que los pone contra la pared y los sacude peor, son a este grupito. ¿Por qué? Porque mientras tú estás diciendo, yo voy a ser de este pastor o yo voy a ser de este otro, que no es algo que sea bien, digamos, pero que venga alguien y te diga, yo al único que imito es a Cristo. Yo al único que imito es a Cristo. ¿Qué significa eso? Hay muchos hermanos que te dicen, yo solamente me sujeto a Cristo, no me sujeto a los hombres. No me sujeto a ningún pastor, a ningún líder, a ninguna autoridad. De hecho, ni siquiera me congrego, dicen ellos. Ahora, ¿te estás dando cuenta de la barbaridad que estás diciendo? Y varios me dirán, no me estoy dando cuenta. ¿Qué tiene de malo lo que estoy diciendo? Tiene de malo lo siguiente. Pablo está hablando de grupos que están siguiendo a seres humanos. Y en esos grupos en que están siguiendo a seres humanos, aparecen un grupito que dice, nosotros estamos siguiendo a Cristo. Y este grupo que está siguiendo a Cristo está comparando a Cristo con los seres humanos. Dice, hay tres opciones, una es Pablo y otra es Cristo. ¿Cómo? En otras palabras, ¿estás poniendo a la misma categoría los de la iglesia de Pablo que los de la iglesia de Cristo? ¿Estás diciendo que Cristo para ti tiene el mismo peso específico que tiene un pastor? ¿Eso estás diciendo? Les comento, estas cartas, esta administración y sobre todo esta confrontación que Pablo empieza a hacer con su gente, con los corintios, es completamente válida para el día de hoy, completamente válida.
¿Cuánta gente conocen ustedes que tienen esa vida que les acabo de comentar? Vida de gente que son llaneros solitarios, vida de gente que no se quieren sujetar a absolutamente nadie y vida de gente que en realidad no están imitando a Cristo, no están imitando. ¿Por qué? Porque Cristo sí se sujetaba, Cristo se llega a sujetar primeramente a sus padres, segundamente a su Padre Celestial y evidentemente Cristo pagaba impuestos, Cristo ha cumplido la ley completamente. Cristo era judío y era evidentemente el mejor judío completamente irreprensible. Pablo va terminando su tesis en Primera de Corintios, decía, sed imitadores míos como yo soy imitador de Cristo. Mi modelo es Cristo, pero Pablo nunca fue discipulado por Cristo. Él intenta en todo su corazón parecerse a Cristo. Y en Segunda de Corintios nosotros vemos esa figura extraña del aguijón en la carne, en la cual el Señor en persona reprende a Pablo diciéndole la cosa más hermosa que le pueda decir el Señor a un discípulo, y es, bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Nosotros vemos esto y nos damos cuenta que Pablo es imitable. Puedes imitar a Pablo. Pablo te da pistas de su carácter en todas sus cartas. Pablo te da rasgos de su personalidad que tú puedes imitar porque es factible imitarlo, imitarle su pasión, imitarle el carisma que tenía, imitarle su devoción, su fe, su amor, imitarle todos los rasgos de personalidad que hoy en día cualquier líder admiraría, líderes cristianos y no cristianos. A ver, Pablo, antes conocido en el mundo como Saulo, nacido en Tarso, como ciudadano romano, era de la tribu de Benjamín y miembro celoso de los fariseos. De su vida poco se conoce hasta su primera aparición cuando Esteban estaba muerto. A ver, por un lado, estamos hablando de una persona que venía de una tribu llamada la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es una de las tribus, o es la tribu en su momento más pequeña de las 12 tribus originales. De los 12 hijos, él era el menor. En un momento dado, después de algunas cosas extrañas que pasan en el libro de Génesis, Rubén, que era el primogénito, es degradado. Simeón y Leví son degradados y toda la bendición del primogénito pasa a Judá. Sin embargo, el Señor le revela a Jacob que Jacob termina adoptando a Efraín y a Manasés como sus hijos. En otras palabras, José sube a la categoría de patriarca. En medio de todo eso, ¿dónde queda Benjamín? De Benjamín salen dos personajes sumamente importantes. El primer personaje es Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl, el precursor del rey David, el primer rey de Israel, era de la tribu de Benjamín, sumamente importante. Es increíble cómo todos esperarían que el rey de Israel, en el momento que estaban todas las tribus vigentes, podría haber salido de Judá, podría haber salido de uno de los hermanos mayores, pero el Señor define que el primer rey de Israel ha salido o termina saliendo de la tribu de Benjamín. El segundo rey David evidentemente ya viene de la tribu de Judá y esa es la línea mesiánica que nosotros conocemos. El segundo personaje importante en toda la Biblia que viene de la tribu de Benjamín es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, hermanos, es una persona totalmente diferente al resto de los apóstoles. Por eso muchos dicen que si Saulo hubiera estado presente en el proceso de discipulado que Jesús tiene con sus discípulos, con los 12, Pablo no hubiera cuadrado. Pablo tenía más afinidad aún con los fariseos que con la doctrina de Juan el Bautista. Pablo realmente era una persona altamente preparada y tenía ventajas por todos los lados. En primer lugar, fariseo, fariseo de fariseos. Y en segundo lugar, era ciudadano romano. Él
como ciudadano romano y como fariseo de fariseos, tenía todas las ventajas para cruzar el mundo. Pablo hablaba varios idiomas, Pablo tenía toda la cultura de la época y Pablo encima tenía la ciudadanía romana, lo que hoy día conoceríamos como un pasaporte comunitario, un pasaporte gringo que te permite entrar a cualquier frontera sin ningún tipo de problemas. Después de todo esto, Saulo comienza un ministerio mostrando un fuerte interés en cuanto a las cosas concernientes al Evangelio de Cristo. Todo esto se los voy a proporcionar. Se los voy a proporcionar. Evidentemente, algunas cosas que le estoy explicando van a saltar de ahí. A ver, ¿qué más tengo? No pasa mucho tiempo cuando los griegos comienzan a sentirse amenazados por él y terminan procurando matarle. Los griegos, evidentemente, son todas las personas que vienen a trabajar en función de las religiones romanas ancestrales. En otras palabras, los filósofos, etc. Luego de todo esto, hacen una aparición nuevamente en la iglesia de Antioquía, donde Dios lo toma para la obra que los había llamado. Y es ahí donde Saulo comienza sus viajes de predicación por todo el mundo conocido. Después de esta pequeña cronología de su vida, vamos a mirar cuáles son las cualidades que tiene nuestro amado hermano Pablo, y esas son básicamente las cualidades que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, Saulo es un perseguidor que en un momento dado tiene todas las condiciones, toda la humildad para poder retomar un camino centralizado en algo que él, sin darse cuenta, defendía. En otras palabras, en la llegada de un Mesías que todo fariseo, en el fondo, un fariseo de corazón, esperaba esa llegada. Pablo tiene no la predisposición, pero sí la voluntad de cambiar. Esto es interesante. En algún momento nos ha tocado trabajar con células de matrimonios. Y una de las células de matrimonios hemos invitado a varias personas, ¿no? Conocidos, amigos, etcétera. Y me acuerdo que varios de ellos han llegado a convertirse y han llegado a cambiar su vida y empezar a congregarse, porque ellos, el gancho, entre comillas, era que, ¿qué quieres de tu vida? Porque si sigues haciendo lo que sigues haciendo, tu familia no es estable, necesitas establecer como matrimonio en la roca que es Cristo. Y es un lindo mensaje porque es completamente verdadero y completamente sólido. Sin embargo, hay mucha gente que no se anima a cambiar, no se anima a cambiar porque evidentemente piensa que tiene mucho que perder y posiblemente tiene razón, tiene mucho que perder. Había una pareja que eran de rotarios. Estos rotarios, si ustedes posiblemente saben algo de esto, los del Rotary son precursores de la masonería. Hay mucha gente que pasa años sirviendo a la gente del Rotary Club con el objetivo de que se los invite para ser masones. El Rotary Club y el Club de Leones son medios de entrada a la masonería. Y la masonería, independientemente de que es una secta y muchas cosas más, es una posición social y económica que es evidentemente muy aventajada al resto, ¿no? Estos señores nos empezaron a venir a la iglesia y un día vinieron y nos comentaron que van a desertar porque tienen que seguir una línea lógica con sus hijos, nos dijeron. Sus hijos estaban en el San Ignacio y lo primero que uno de los pastores les dijo es alejarse de alguna manera del catolicismo. Les dijo que sería conveniente que empiecen a pensar en cambiarlos a un colegio cristiano o algo así. Ellos ahí empezaron a saltar, ¿no? Ellos dijeron, no queremos que la iglesia controle nuestra vida, porque en el fondo no queremos cambiar. Quisiéramos seguir apoyando en la célula de matrimonios, etcétera, pero no nos vamos a congregar jamás, ¿no? Y evidentemente nunca se congregaron y un par de años después, uno de ellos me comentó de que realmente terminaron siendo masones y hoy en día están ahí, ¿no? Sus vidas, evidentemente, a nivel personal, solo ellos y el Señor saben cómo está, pero Pablo es una persona que puede atreverse a decir que se ha convertido, puede atreverse a decir que y la palabra es, se ha rendido. ¿Cuántos de nosotros no nos animaríamos a dejar de pelear? ¿Cómo dejar de pelear? Sí, dejar de pelear. Hay gente que le encanta pelear con el Señor. Hay gente que verdaderamente ha puesto tantas barreras en su vida y en su corazón como para poder confrontar algo
que su mente se los ha revelado completamente. Jesús, en un momento dado, habla con un joven que se le llama en los títulos de Reina Valera como el joven rico. El joven rico se acerca a Jesús y le dice, Señor, he hecho todo lo que tengo que hacer y que tengo que hacer para ser salvo, ¿no? Y Jesús le dice, ¿has cumplido todos los mandamientos? Y el hombre le responde, sí, he cumplido todos los mandamientos. Y lo interesante es que él no mentía. Lo interesante es que ninguno, porque aparentemente lo conocían, ninguno de los que estaban ahí, ni los discípulos, ni los contrarios, decían, este es un mentiroso, él es un engañador o algo así. No, era buen tipo. Pero Jesús tiene otra trampa, entre comillas, para él, porque le dice, bueno, si quieres ser mi discípulo, si quieres estar con nosotros, vamos a hacer lo siguiente, ve y vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres. No le dice dame el dinero, ni mucho menos. No le dice que lo done al templo, ni le dé a los fariseos. No le dice nada de eso. Le dice directamente dáselo a los pobres. Y el joven rico baja la cabeza y se va. Baja la cabeza y se va avergonzado porque dice la palabra que tenía mucho. Él no puede cargar eso, él no puede sopesar el peso de perderlo todo, porque evidentemente su Dios era las riquezas. En el Evangelio aparece otra historia y esta me llama mucho más la atención. Es la historia de un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos en los tiempos de Jesús eran judíos que se habían vendido a Roma. Eran judíos que les ayudaban a Roma cobrándoles los impuestos y en medio de esos tenía comisiones bárbaras, ¿no? Eran gente que estaban totalmente excluidos de la sociedad judía, pero era gente que nadaba en plata, ¿no? Estos judíos, llamados también publicanos, eran personas altamente discriminadas, odiadas en Israel, pero al mismo tiempo temidas. Eran protegidas por Roma y, como les dijo, eran altamente acaudaladas. Este sujeto se llamaba Zaqueo. Zaqueo estaba tan emocionado de poder ver al maestro y ni siquiera estaba buscando un sermón, solo buscaba verlo de lejos, que no tiene el menor temor de treparse en un árbol para verlo a Jesús. Y Jesús pasando por ahí lo ve trepado en el árbol y le llama por su nombre y le dice, Zaqueo, alista todo, que hoy día voy a comer contigo. Entonces Zaqueo hace un verdadero banquete y se siente sumamente honrado porque Jesús iba a comer con él. Y en ese momento no sabemos la conversación, no sabemos los detalles, nunca lo sabremos. Posiblemente Zaqueo dice, me he convertido y voy a regalar la mitad de todo lo que tengo, que era mucho también, era un publicano, la mitad de todo se los voy a dar a los pobres. Y no solo eso, también Zaqueo dice, si alguno hubiera robado, se lo voy a devolver 10 veces. Lo interesante es que la reacción de Jesús es interesante, es increíble. La reacción de Jesús es, de cierto os digo que hoy día hay fiesta en los cielos, porque este sujeto se ha convertido, se ha arrepentido. Ahora, uno ve al joven rico y ve a Zaqueo. Ve al joven rico que había cumplido la ley en medida de lo que él podía, lo cumplió, pero había cumplido las normas y todas esas cosas que eran presión de la sociedad, de la religión judía, las había cumplido. Pero vemos a un Zaqueo que se había alejado de todo eso, vendiendo su corazón al imperio romano. Y vemos a un Zaqueo que le ofrece a Jesús la mitad de sus bienes. Y vemos a un joven rico que Jesús lo presiona para que ponga el 100%. Y las historias de ambos personajes parecen contradictorias. ¿Por qué Jesús no le dice al joven rico, regala la mitad de lo que tienes? Y es bien posible que el joven rico a lo mejor hubiera aceptado la mitad. La mitad de mucho sigue siendo mucho. No hubiera tenido tal vez, me imagino, problemas en aceptar ese cambio. La salvación por la mitad de una gran riqueza no es un mal negocio. Sin embargo, Jesús sabe que el corazón de Zaqueo no estaba en las riquezas. Jesús sabe que si a él se le hubiera corrido a Cristo el pedirle el 100% de sus bienes a Zaqueo, Zaqueo lo más probable es que se los hubiera dado. Zaqueo no estaba prendido, amarrado a sus bienes. No era una persona que giraba en torno a una posición económica, social. A Zaqueo eso no le importaba.
¿Y por qué digo que no le importaba? Porque ninguna persona rica y acaudalada haría la vergüenza de treparse en un árbol para ver a un judío común y corriente, para ver a un judío que muchos por ahí decían que era el Cristo. Eso denota en esta persona humildad, carácter y toda la voluntad del mundo para poder cambiar. Esas mismas características nosotros podemos ver en Saulo de Tarso. Esta diapositiva la he armado para poder avanzarla hasta el día jueves, ¿no? Lo voy a empezar a aumentar contenido. Estamos recién en la hoja 14. Voy a dejar de compartir en este momento. Ya para entrar a la etapa de preguntas, como les había comentado en un principio, voy a detener la grabación. Entonces, hasta aquí quedamos la primera clase para algunos que están escuchando o lo están viendo en diferido. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga.